El doctor Martyn Unsworth es profesor de Física, Ciencias de la Tierra y la Atmósfera. Es un geofísico de la Universidad de Alberta que usa los métodos de electromagnetismo para el estudio geológico y de procesos tectónicos geológicos. Ha recibido su PhD en la Universidad de Cambridge en 1991 y ha tenido diferentes posiciones en la Universidad de British Columbia y en la Universidad de Washington. Sus investigaciones están enfocadas para trabajar los métodos electromagnéticos en recursos minerales, en carbón y en exploración geotérmica. Con ustedes, el doctor Martyn Unsworth. Bueno, buenas tardes. Me voy a hablar en español y a veces es un poco de Spanglish, so disculpe si hay errores a veces en mi español. Gracias, ingeniero, por su bienvenido y a PERUMIN. Es mi primera vez en PERUMIN, pero mi cuarta vez en Arequipa y me gustaría mucho aquí en su ciudad. Soy geofísico, pero estoy acostumbrado a trabajar con muchos geólogos y ingenieros y pienso que los mineros entienden que la exploración geofísica es muy importante. Ha cambiado en mucho, sí, desde 500 años tenemos exploración geofísica. Ha cambiado un poco desde las edades medias y unos geólogos dicen que los precios han subido mucho en los últimos años, pero los conceptos son los mismos y estamos buscando depósitos, petróleo, recursos geotérmicos en el subsuelo. Pero la mayoría de exploración es solamente hasta 1 o 2 kilómetros. Y en mis estudios estamos mediando hasta 2, hasta 5, hasta 50 kilómetros para entender más de la estructura de la Tierra, de dónde vienen los recursos. Y en Perú es un lugar muy interesante. Hay muchas investigaciones geofísicas aquí por la minería, por petróleo, para geotermia. Pero exploración profunda puede ser muy interesante y muy importante para investigar unas cosas, por ejemplo, estudios científicos y tectónicos. Estamos aquí en Arequipa, debajo de la zona de subducción, y hay muchos de los sismos que no entendemos, y con estudios geofísicos se puede aprender más. Y hay un peligro también volcánico aquí en esta región. Y también por los recursos naturales, si entendemos la estructura a 50 kilómetros o más profundo, se puede entender la distribución de los depósitos. No estamos buscando un depósito exactamente, pero estamos buscando los raíces de los depósitos. Yo soy un geofísico y desde casi 25 años estoy estudiando procesos magmáticos y los volcanes. Por ejemplo, aquí es Sabancaya. Y por nosotros, los sistemas magmáticos son de hoy, pero en el futuro vamos a ver depósitos de cobre y de oro. Para mí es un proceso único, con fluidos en la zona de subducción, con una cámara magmática, con un sistema de agua y de roca fundida, y con el volcán y con los depósitos por el futuro. Bueno, yo entiendo que en Canadá los geólogos no les gustan pagar mucho por la geofísica. Piensan que es algo, son sospechosos, ¿no? de nosotros. Tenemos que explicar por qué es importante investigar a profundidades a 10 o 20 kilómetros. Y la exploración profunda puede ayudar a la exploración de depósitos minerales. Por ejemplo, se puede buscar la parte más profunda del depósito. Se puede ver caminos de flujo del pasado, de dónde vienen los minerales. Y se puede ver el origen de los fluidos del pasado también. En este mapa se puede ver unos terrenos del continente aquí en Sudamérica, Amazonia, Pampa. Y me parece que los geólogos siempre pelean de dónde están los límites de los terrenos. Con geofísica se puede buscar los límites. Hay varios métodos con el que se puede buscar la expresión profunda: gravimetría, magnetometría, sismología, y un método que se llama MT. Ese es un método electromagnético con el que estamos trabajando desde muchos años.
So, con MT estamos mediando la resistividad del subsuelo. Y la resistividad es muy importante porque la roca ígnea tiene una resistividad muy, muy alta. Rocas sedimentarias tienen una resistividad de 100 hasta 10 ohmiómetros. Y abajo, con una resistividad de 1 ohmiómetro, puede ser agua salada, sulfuros, roca fundida, películas de grafito. Y hay un problema aquí, es non-unicidad. Si los geofísicos buscan una zona de resistividad muy baja, puede ser agua salada, puede ser sulfuros, roca fundida. Tenemos que hablar con los geólogos para conocer qué es el origen de la resistividad. So, con MT estamos trabajando con señales naturales. Y las frecuencias son más o menos de 10 Hz hasta 1000 Hz, un poco más. Y en este método no tenemos que trabajar con un transmisor. Son señales naturales. Y frecuencias altas vienen de relámpagos y frecuencias bajas vienen de la actividad en el magnetosfero. Pero se puede ver que las ondas electromagnéticas se penetran el subsuelo y con las ondas se puede medir la resistividad hasta 10 o hasta 100 kilómetros. En el campo, los instrumentos son más o menos, hay dos componentes. Se puede medir el campo eléctrico con un sistema de electrodos y cables. Normalmente este es 50 hasta 100 metros. Y medimos los campos magnéticos con unas bobinas. So, necesitamos más o menos 1 hora para instalar el instrumento y después estamos mediando por la noche, o un día, 2 días. Depende de la calidad de los datos y la calidad de las señales. Aquí estamos en un proyecto en México hace de 15 años en el cráter de Chicxulub y se puede ver la computadora y las bobinas. So, trabajamos muchos en el campo con varetas, con picas, con palas y estamos siempre buscando más estudiantes para trabajar con nosotros en el campo. So, voy a presentar, antes de hablando de Perú y de los Andes, me voy a presentar 3 ejemplos de estudios de MT en exploración por depósitos minerales. El primer ejemplo es de la cuenca de Athabasca en Canadá y es un depósito de uranio en desconformidad. En arriba de la desconformidad tenemos areniscas, abajo es rocas metamórficas. Y el depósito se encuentra donde intersecta una falla y la desconformidad. Y la falla es siempre lleno de películas de grafito, o sea, es de resistividad muy, muy baja. Se puede detectar esas fallas con datos de EM aerotransportado hasta 500 metros. Unas empresas dicen hasta 1000 metros. Depende de la calidad de los datos del sistema, pero no más que 1 kilómetro. Pero con MT se puede medir un poco más profundo. So, realizamos un estudio hace unos años en una de las minas en Saskatchewan, donde hay un gran depósito de uranio. Y se puede ver, cada punto es una estación de MT. Y medimos unas horas en cada punto. En total tenemos 120 puntos. Y se puede ver el modelo abajo, tenemos un conductor en el lugar de esta falla, que se llama P2 Norte. Y esta parte tiene una resistividad muy, muy baja porque es lleno de grafito. En arriba del depósito se puede ver un halo de alta resistividad. En esta parte el flujo en la falla, los poros son llenos de sílice. So, no estamos buscando por el depósito, estamos buscando el halo y la falla lleno de grafito. El segundo ejemplo es de porfiro de cobre en Columbia Británica. Y lo bueno de MT es que se puede medir hasta cualquier profundidad le gusta. Pero lo peor es que tiene que aterrizar y instalar el instrumento. No se puede medir MT con un helicóptero o con un avión. Pero se puede medir los campos magnéticos. Y este método se llama ZTEM y se miden solamente los campos magnéticos que vienen de los mismos lugares que las otras señales. So, en este ejemplo, el depósito de Morrison está aquí en el centro de Columbia Británico
y cada perfil es por un helicóptero. So, esos son 15 minutos por cada perfil, es muy rápido. Los puntos son de MT, so cada punto es 6 horas. So, tenemos muchos perfiles con el helicóptero y menos puntos con el instrumento de MT. Y este estudio era una comparación de MT con ZTEM. So, esta es una inversión en 3 dimensiones. La mayoría de las empresas que procesan datos se tratan en 3 dimensiones. Antes 2 dimensiones, antes 1 dimensión en las edades medias más o menos. So, se puede ver, este es con ZTEM solamente. Y se puede ver estructuras, unos conductores y resistores cerca de la superficie. No se puede ver más abajo de 1 kilómetro. Con MT se puede ver otro conductor a 2 kilómetros abajo del depósito, pero no se puede ver los detalles de la estructura a la superficie. Con las dos es mejor. Se puede ver que tenemos la capa conductiva aquí y la capa conductiva abajo. So, muchas empresas trabajan con una mezcla de tipos de datos. El tercer ejemplo no es mío, es de unos colegas en Australia que trabajan en el depósito de Olympic Dam, que es un depósito grandísimo de IOCG. Y abajo del depósito se buscan con MT una zona de resistividad muy, muy baja. Y la idea es, este puede ser una zona llena de películas de grafito, y fue un flujo en el pasado por el depósito, y es evidencia del flujo en los años pasados. So, hay datos sísmicos también que apoyan a este concepto. So, se puede decir aquí se puede buscar una anomalía abajo del depósito. Ok, vamos a hablar, entendemos un poco más de MT, vamos a hablar de estudios con MT en los Andes. So, tenemos varios transectos en los Andes. Vamos a empezar en el sur. Los rojos son los nuestros de Canadá. Esos son de mis colegas de Alemania. Y esos son perfiles de estudios sísmicos de los Estados Unidos. So, en el sur de Bolivia empezamos este proyecto con unos datos geodéticos con el que se puede medir un levantamiento de los volcanes en los Andes. Y se puede ver que en todos los volcanes, hay más que 1000 volcanes en los Andes centrales, hay un levantamiento solamente en 4, Hualca, cerca de nosotros, aquí en Arequipa, y en unos 2, Uturuncu en Bolivia, y unos puntos aquí en Argentina y Chile. So, estamos mediando aquí para buscar, tal vez hay una cámara magmática abajo del volcán, porque tenemos un levantamiento. So, los estudios sísmicos se buscan una capa de velocidad muy, muy baja. La velocidad es más o menos casi 1.5 kilómetros por segundo. Este debe ser una capa de roca fundida. Y unos dicen que este es el cuerpo magmático, lo más grande del mundo. De un lado al otro es 50 kilómetros y es de 10 kilómetros en esta dirección. So, iniciamos un proyecto con los bolivianos para estudiar este lugar. So, con MT en Bolivia es bien complicado. No hay muchas carreteras. Estamos trabajando siempre con calaminas y en caminos de tierra. Y volcán en este lugar es la zona de levantamiento. Este es una zona de subsidencia. Y la distancia aquí es casi 200 kilómetros. So, la idea es hay un cuerpo magmático abajo del volcán. El volcán es un poco más que 6,000 metros y cada año es 2 centímetros más porque es subiendo. So, aquí estamos con un instrumento de Phoenix Geophysics en Bolivia y en 3 años, 2 en Bolivia, 1 año en Argentina, estamos mediando casi 200 puntos. En el modelo de la resistividad se puede ver Uturuncu está aquí es el levantamiento, aquí es subsidencia. Y abajo, a una profundidad, cada triángulo es una estación, es un día de trabajo por nosotros. Abajo es una capa conductiva, C2. Este es la cámara magmática del altiplano Puna. Y se dicen que este es casi 10% roca fundida. Y en la roca fundida es lleno de agua. Probablemente hay más que 7% de la roca fundida es agua.
Abajo tenemos varias anomalías, uno abajo del volcán, y tenemos varios dedos de resistividad bajas que pueden ser caminos de flujo en el pasado, es decir, pueden ser zonas de depósitos minerales en Argentina, tal vez aquí en Bolivia también. Aquí es el arco volcánico con la frontera, con el límite con Chile. Se puede ver que el levantamiento es arriba de este arco aquí, que es muy interesante. Tal vez los bolivianos están esperando una erupción más en su país. Al norte tenemos dos perfiles de MT más. Uno está cerca de Uyuni y parece más o menos lo mismo que en el volcán Uturuncu. Tenemos una capa conductiva a 20 kilómetros y este debe ser una capa de roca fundida, 10% fundida, tal vez un poco más. Más al norte en Bolivia, al sur de La Paz, todo es diferente. Aquí es la zona de subducción, la placa de Nazca, que es el manto y la corteza, y el arco volcánico se encuentra aquí. Y en el manto, la zona de resistividad baja, el rojo, no está abajo del arco volcánico. Probablemente tenemos varios caminos de flujo de la anomalía hasta el arco volcánico. Si hay un flujo de agua en la corteza, es decir, probablemente hay la posibilidad de depósitos minerales, porque se transportan los minerales. Ok, por fin estamos hablando de Perú. Desde muchos años estoy hablando con varios colegas aquí en Perú sobre el tema de transectos geofísicos en los Andes. Vamos a empezar con un estudio de dos grupos en los Estados Unidos. Ellos trabajan con estudios de sísmica pasiva, es decir, se miden ondas superficiales. Y este trabajo es de Caltech y el grupo en la Universidad de Arizona. Ellos miden muchas estaciones y tenemos dos perfiles. A' está aquí en Arequipa y se puede ver en el modelo. Tenemos la placa de Nazca y en esta parte tenemos subducción normal, es decir, el ángulo es más o menos 45 grados. En la corteza, esta es una zona de velocidad muy, muy baja. Y este debe ser probablemente una mezcla de roca fundida o agua salada. Aquí es el arco volcánico, Volcán Misti, Chachani, Sabancaya. Y se puede ver un cambio en la velocidad. En la costa, la velocidad es más poco alto, aquí es muy, muy bajo. Lo que es muy interesante de esta parte de Perú es tenemos volcanes solamente al sur. Al norte de Arequipa, más o menos, no hay volcanes. Y es por eso tenemos una zona de subducción planar. Es decir, la placa es plano, más o menos. Y al norte no tenemos volcanes. En este perfil se puede ver la placa, es la parte planar aquí. Y se puede ver una anomalía en la corteza con velocidad muy, muy baja. Avanzamos en una cooperación con IGMET desde un año para tomar datos de MT en los mismos perfiles, P1, P2, P3. Porque si estamos trabajando en un lugar donde hay datos sísmicos, es mucho más fácil interpretar los datos de MT. Empezamos este verano, en julio. Yo estaba aquí con el grupo de IGMET en Lima. Y aquí estamos en el campo cerca de La Joya. Aquí es las erupciones de Sabancaya, aquí es Misti y Chachani. Y estamos con el instrumento aquí. Se puede ver los cables que miden los campos eléctricos. Aquí es la computadora donde se toman los datos. Es un buen lugar para MT. Es plano, es fácil hacer los huecos. Tenemos que evitar un poco las líneas de alta tensión de electricidad. Pero la mayoría de los datos, los sondeos son buenos, trabajando juntos con IGMET. Los tres perfiles, P1 es subducción normal, P2 es la transición y P3 es la subducción planar. Vamos a continuar el año que viene con más estaciones. Tenemos unos resultados preliminarios en un minuto. Aquí es el perfil en este momento, 25 estaciones de Mollendo hasta el altiplano. Este es Misti y Chachani. Y aquí estamos con el ingeniero Ronald Yupa de IGMET trabajando con el instrumento. Esta colina es por la bobina vertical, es siempre una pena. Tiene que hacer un hueco hasta casi 2 metros.
So, es cubierto con roca, con arena, para evitar movimiento de la bobina. Y aquí estamos un poco más cerca de Arequipa, con doctora Janet Antaiwar y Ronald Yupa, trabajando con el instrumento. Este es para el GPS por el tiempo, para sincronizar 2 o 3 instrumentos. Bueno, aquí este es lo que medíamos con MAT. Esas curvas son de resistividad y en esta dirección es el periodo, es decir, esta es la superficie, este es más profundo. Y en la estación P001, estamos cerca de la costa, se puede ver las curvas son suaves, más o menos, y el rojo es corrientes eléctricos que son paralelas al rumbo geológico. So, es la curva roja. El azul es el corriente a 90 grados, es decir, en la dirección del perfil. Y si son igual, es decir, la estructura es de una dimensión, es solamente capas. Si hay diferencias, es decir, la estructura es en 2 dimensiones o 3 dimensiones, es más complicado. En el arco volcánico se puede ver la resistividad a la superficie, es 100 ohmiómetros, hay una capa conductiva y uno más abajo. So, esos datos son de buena calidad gracias al trabajo del grupo de INGEMET. So, este es muy preliminario. So, probablemente es decir, para cambiar mucho, pero esto es una inversión, es decir, estamos generando un modelo de los datos de la resistividad de la corteza. So, cada punto es el triángulo. Y la primera cosa que estamos haciendo en el campo es hablando con los geólogos para conocer si nuestros resultados son similares o aceptables a los geólogos. So, aquí el resistor R1, este es el complejo metamórfico que se encuentra a la costa cerca de Mollendo. C1 es una capa conductiva, probablemente roca sedimentaria, que es la formación Moquegua. C1 aquí se puede ver la capa conductiva. Aquí es el arco volcánico, se puede ver abajo del volcán, hay un cambio en la resistividad y la capa C2 es normal, en zonas donde hay erupciones tenemos alteración hidrotérmica de las rocas, so, siempre hay una capa conductiva. So, este modelo es probablemente aceptable a los geólogos cerca de la superficie. Well, tenemos estudios sismológicos aquí también. Y esta parte aquí es el modelo de MAT. Y se puede ver a través del arco volcánico, la resistividad se baja. Se puede ver aquí. Y la velocidad también se baja. La velocidad aquí, la resistividad aquí. So, son más o menos similares. So, después de tomando más datos, más estaciones, vamos a trabajar con los datos sismológicos y los datos de MAT y vamos a interpretar juntos qué es la estructura de la corteza. Well, lo que es muy interesante es la mina cero verde está aquí. Se puede ver una capa conductiva de inmersión abajo de cero verde. So, es muy importante, aviso, estos son resultados preliminarios. Y los geólogos entienden que es probablemente los geofísicos. En Canadá no se hablan de geofísica los geólogos, y dicen que es geofantasía. Y ellos son muy sospechosos de nosotros. No sé por qué, porque somos personas muy confiables. Pero los geólogos dicen que el modelo es siempre cambiando. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a tomar más datos y vamos a procesar en muchas maneras los datos. Pero es interesante que hay una anomalía en la corteza abajo más o menos del volcán, de la mina cero verde. Abajo del arco volcánico se puede ver otra capa conductiva. Hemos visto en los datos, en los sondeos, 2 capas conductivas. Aquí es 1, aquí es 2. Este puede ser la capa de roca fundida abajo del altiplano. Con esos datos no se puede ver una cámara magmática abajo del volcán Misti, pero por eso necesitamos más datos. Volcanes son en 3 dimensiones. Con un perfil no se puede detectar una cámara magmática si es esférico. So, vamos a continuar con esos perfiles, con el perfil hasta a través de los Andes y con estudios en 3 dimensiones de los volcanes que hay aquí en el sur del Perú. So, conclusiones.
tal vez unos geólogos no son de acuerdo, pero los estudios profundos son útiles por exploración por depósitos minerales. Y vamos a continuar con los perfiles en el año que viene, con P1 hasta el altiplano, hasta la selva, P2 y tal vez P3 en el año después. Gracias a los geofísicos de INGEMET, Ronald Yupa, Darwin Kaya, Carlos Valencia, Brian García, Domingo Ramos, Janet Antaiwa. Y gracias también a PERUMIN y INGEMET por su invitación y por apoyo en este proyecto de ingeniero Oscar Benui, ingeniero Lionel Fidel, José Machere y Jorge Chira. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martyn Unsworth. Ha sido muy importante su presentación. Por favor, si hay algunas preguntas. Por escrito tienen que ser. Bueno, este tema, a manera de reflexión, amerita pues seguir trabajando con la geofísica y faltan aún desarrollar algunos transectos más hacia el norte y también trabajar con otros métodos geofísicos, ¿no? Que de todas maneras es muy importante para la cabal comprensión de la geología en las partes más profundas, ¿no? Que de alguna manera tienen su correlato en la formación de minerales en las zonas superficiales, ¿no? Aquí hay una pregunta que dice, ¿la geofísica puede determinar la emisión de un cuerpo epitermal hasta 200 metros? Sí, por estudios muy cerca de la superficie, por ejemplo, sistemas epitermales, es mejor probablemente trabajar con sistemas aerotransportados o de geoelectricidad. Con MT se puede medir, pero falta al mínimo media hora para instalar las bobinas y los cables. Cerca de la superficie hay varios sistemas comerciales, por ejemplo, los sistemas de Titan y Orion de Quantec, y ellos tienen un sistema. Nosotros tenemos que medir una noche porque estamos mediando frecuencias bajas para ver la corteza. Si el interés es solamente cerca de la superficie, se puede medir 1 hora, 2 horas. Y, por ejemplo, el sistema de Quantec es con un cable, se puede medir 10 o no sé cuántos, muchos dipolos al mismo tiempo. Sí. Muchas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta de Helio Cárdenas. Dice, si se sabe que el ángulo de subducción es mayor en el sur del Perú y con MT sí, y un control periódico, ¿podríamos hacer predicciones de sismos futuros? Los sismos futuros es siempre una pregunta. Hay un vínculo de los fluidos en la Tierra, en zonas de subducción. Por ejemplo, en Canadá estamos esperando, como en Lima, un sismo de 9.0 tal vez. Estudiamos mucho la estructura de la placa de Juan de Fuca, como la placa de Nazca aquí. Tal vez hay procesos. ¿Qué es la utilidad de MT en estudios sísmicos? Se puede detectar, por ejemplo, la estructura donde hay un flujo. En Cascadia,
hemos descubierto en los años pasados que hay sismos, silent earthquakes. Es un sismo, pero muy tranquilo, no hay un movimiento fuerte. Y parece que en un lugar hay sismos, en otros lugares no hay sismos, porque hay una zona de agua o algunos minerales en la falla. Se puede detectar tal fluidos con MT. Se puede predecir un sismo, predecir, sí. Es muy difícil. Hay señales que vienen de la Tierra, hay señales a veces electromagnéticos. Y hay muchos estudios de varios países que a veces no son tan científicos, que dicen que fue una anomalía magnética antes de este sismo, o 10 minutos después del sismo hay un cambio en el campo magnético. Es posible, pero probablemente no es mejor pagar los recursos en edificios mejores. Tal vez vamos a ver señales que vienen antes de sismos, pero todavía no. Muchas gracias, doctor. Acá hay una pregunta muy similar Sí. de Rubén Revilla. Dice, doctor, ¿cómo puede definir o interpretar la alta actividad sísmica que se vive actualmente en el continente? El alto nivel sísmica. ¿Es ¿Cómo? decir, el número de eventos o la velocidad? No, dice acá, interpretar la alta actividad sísmica que se vive actualmente en el continente. Debe ser la cantidad de sismos que hay Sí. ahorita en México. Sí. ¿De quién es la pregunta? ¿Es la cantidad de sismos? Sí. Sí, la cantidad de sismos. Otra cosa que hemos visto en partes de Canadá es, si hay sismos, es decir, hay un network de fallas, y si es lleno de agua, se puede medir la resistividad. Y unas personas se buscan cambios en la resistividad. Por ejemplo, antes de un sismo se abren las fallas y se va a bajar la resistividad. Estamos trabajando muchas veces con los sismólogos para conocer la relación de la ubicación, la sismicidad y la estructura de resistividad, porque hay vínculos. Pero en cada zona de subducción parece diferente. Tenemos que estudiar muchos lugares para decir 100% que vamos a buscar un sismo aquí. Pero todavía no se puede decir que mañana a las 3 de la tarde vamos a sufrir el sismo. Unas personas siempre preguntan esto, a las 3 o a las 2:30, es importante. Bueno, no hay más preguntas y agradecemos al doctor Martyn Unsworth y le pedimos un fuerte aplauso, por favor.